Hola, bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas para acompañar y quitar dudas a quienes como yo tienen trombofilia o problemas para conseguir bebés. Por lo que los invito a suscribirse a mi canal y recorrer juntos todo el camino que nosotros realizamos para ser padres. Hoy hablaremos de maternidad desde la visión médica de la mano de Gladys Noemí Segovia, especialista en tocoginecología y medicina reproductiva. Buenas tardes para nosotros desde acá. Estoy a tu disposición. Vale. Bueno, nosotros te conocimos, yo siempre cuento un poquito de dónde conozco a las personas para que hagamos el recorrido de lo que nosotros hicimos. Yo quedé embarazada aquí en España, después de haber perdido a mis bebés, no encontrábamos respuesta de qué es lo que teníamos, y yo soy de Corrientes, entonces fuimos a nuestra zona, a nuestro lugar de cobijo, a buscar una respuesta, y ahí nos conocimos con vos, Lali, que nos ayudaste muchísimo. Primero que nada, porque debo decir que sos la primera que nos hizo los estudios a los dos, tanto a mí como a mi marido. Hasta que te conocimos a vos, todo el mundo me trataba a mí como que yo era la que tenía algo extraño y él estaba todo perfecto. Resultó ser que sí, que la enfermedad la tengo yo, que tengo trombofilia, pero para mí fue sumamente importante que nos hayas hecho los estudios a los dos y que nos hayas sentido, a ver, nos ayudaste a sentirnos que, bueno, realmente buscamos todo el abanico de posibilidades de qué es lo que teníamos. Entonces, voy a intentar hacer una seguidilla de preguntas, de manera de que todas las chicas que están ahora en la misma situación en la que yo estuve en ese momento, que por ahí perdieron bebés y que no saben qué es lo que le pasa o que les cuesta gestar, puedan tener una respuesta desde una voz especializada y que mejor que la tuya, que eres realmente una mujer muy, muy preparada en todo esto, ¿sí? Bueno, ¿qué estudios son los que se piden cuando una pareja llega al consultorio con este problema buscando un bebé y qué es lo que tú recomiendas primero? Voy a hablar un poquitito de la fertilidad, porque en realidad no todo el mundo se tiene que hacer todos los estudios. No es lo mismo alguien que consulta porque desea programar un embarazo, que nosotros diríamos aleluya, alguien vino a programar su embarazo, que es la forma ideal, y en esa se piden los estudios preconcepcionales de siempre, pero no es, esa persona no es alguien que tiene una historia de no haber podido embarazar. Para aquellas pacientes que tienen una historia de no haber podido embarazar o de haber embarazado y no haberse llevado un niño a su casa, la situación es diferente. Pero así en rasgos generales les comento que la fertilidad no es que aún en las mejores etapas de la vida, donde tenemos nuestros mejores recursos y herramientas para embarazar, no es tengo relaciones un ciclo y me llevo un chico a mi casa, porque no es. La tasa de fecundación en el ser humano es más o menos el 25% por ciclo, lo cual hace que no todas las relaciones, por más que estén 0 kilómetros ambos integrantes, se lleven un niño a su casa con un mes de intento. Y siempre les cuento que esta tasa es acumulativa. O sea, ¿qué significa esto? Yo les suelo explicar que es como tirar una vez el dado. Si vos tiraste más veces el dado, tenés más probabilidades, pero no tenés garantías. Y más o menos se debe tirar 6 veces el dado para llevarse el 85% de probabilidades para llevarse un hijo a su casa. ¿Y qué significa esto? Que más o menos al cabo de 6 meses de relaciones sexuales frecuentes de una pareja que supuestamente no tiene problemas, va a concebir y es muy probable que le vaya bien. Es un 85%. Y después de eso empezamos a ver quiénes tienen problemas. ¿Quiénes tienen problemas de fertilidad? Se ha puesto un año, pero justamente basado en esto, que en general tienen problemas de fertilidad o lo que se dice esterilidad. Ya voy a hacer la diferencia entre esterilidad e infertilidad, que es solamente una diferencia semántica. Aquellos que han intentado por un año y no han logrado embarazar. ¿Este año de espera es válido para todos? No, no es válido, porque esto va de la mano de la capacidad reproductiva que tenemos, sobre todo ligado a la edad materna. Está visto que a mayor edad nuestros mejores óvulos los tenemos entre los 18 y los 25, 26 años. Y ahí empieza a caer un poquito hasta los 29. Tan es así que a la gente por ahí le impacta que nosotros digamos que después de 29 años la primigesta es una mamá añosa, pero es una clasificación. ¿Qué significa esto? Que de ahí en más va cayendo un poco.
¿Dónde hace una media y a partir de ahí uno tiene otro parámetro que no es un año de espera? Es alrededor de los 35 años y para algunos de los 37. O sea, si él consulta a alguien que no ha podido embarazar después de 6 meses de búsqueda y tiene más de 35 años, no esperamos un año. Bueno, pasando en limpio, se considera esterilidad a aquella gente que durante un año ha intentado, aquellas parejas que durante un año han intentado embarazar con relaciones sexuales frecuentes, frecuentes entre 3, 5 por semana, cosas que en estos últimos tiempos a veces por trabajo la frecuencia no está tan así, y por otras cuestiones. Entonces, pero esto se hace un paréntesis para quienes tienen más de 35 años. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la edad materna, porque es la que está más ligada. La diferencia entre mujeres y hombres, que nosotros venimos con nuestro capital para reproducirnos, ¿no? Desde que éramos fetas, o sea, fetos femeninos en el vientre materno, donde tuvimos nuestro mejor capital y a partir de ahí nos gastamos. Y cada vez nos gastamos más. Y entonces es como que esto se va agotando por un lado en número, pero también se va deteriorando en calidad. Y es por eso que cuando pasamos los 35, la calidad se va viendo afectada y nuestra fecundabilidad se va viendo reducida. Por otro lado está la gente que embaraza, pero no se puede llevar a un hijo a su casa, que es lo que nosotros consideramos las pérdidas recurrentes de embarazo. Y ahí hablaríamos de las abortadoras recurrentes. Se considera que un embarazo es al azar en cualquier pareja, aunque todo estuviera bien, y no lleva con mayores connotaciones. Pero a partir de 2 pérdidas, si bien la definición dice a partir de 3 embarazos perdidos se considera abortadora recurrente, hoy en día estamos estudiando a partir de 2, por toda la connotación que lleva perder embarazos cuando estos son deseados. No sé si te respondo. Sí, sí. Qué fuerte los términos, ¿no? Son términos que ustedes del lado médico los deben tener que usar para poder clasificar y explicarlo mejor, pero qué fuertes términos. Bueno, ¿cuáles son los estudios más comunes que se pueden hacer una paciente cuando ya llega con pérdidas de embarazo? ¿Qué son los estudios que deberían pedir Bueno, y ahí en general? hay que considerar, siempre hay que tener en la mesa el costo-beneficio, no solo económico, sino psicológico. A veces ponerle un rótulo a una paciente es un peso muy pesado, entonces hay que ser medidos con lo que uno dice y con lo que uno hace. Por ejemplo, de aquellos que tengan pérdida frecuente de embarazo, en un 50%, aunque le hagamos todos los estudios, no vamos a llegar a un diagnóstico. Y aunque le hagamos todos los estudios, va a haber un 50% que se diagnostican. De ese 50% que se llega al diagnóstico, el 50 o el 60% son de causas genéticas. Nosotros decimos aneuploidía, que es en realidad que le sobra o que le falta un cromosoma, como la trisomía 13, 18, o como la 21, que es el síndrome de Down, y que estos tienen más tasas de aborto, algunas de esas son al azar, entonces dependerá. Pero también hay otras causas de aborto que conforman ese 50%. Dijimos que ese 50% está compuesto por un 50 o 60% de abortos de causas genéticas, un 10 o un 15% de causas inmunológicas, y aquí entrarían las trombofilias juntos con otras, no es exclusivo. Después hay causas endócrinas, después hay causas endócrinas metabólicas, causas anatómicas, como por ejemplo tener malformaciones en los úteros malformados, tabicados, que llevan. Entonces, en realidad, antes se hacía toda una primera línea de estudios. Hoy se estudia más en conjunto y medio abarcando todo. Cuando uno está frente a una abortadora recurrente o alguien que pide estudio, un eje básico endocrinológico para las enfermedades más comunes, como las enfermedades tiroideas, por ejemplo, también el hipotiroidismo y la tiroiditis autoinmune,
son causas de aborto, pide todo un preconcepcional detallado, pide estudios para abarcar todas estas patologías. Y antes se estudiaba después a las trombofilias o a la otra. Hoy en día, cuando después mencionemos si ya hay criterio de acuerdo a cómo hayan sido estas pérdidas de embarazo, ya va de primera línea todo. La idea es más o menos en 2 ciclos tener completamente chequeado a los pacientes, ya sea por esterilidad o por pérdida recurrente, cosa que el paciente no dé vuelta, porque esto de dar vuelta genera otro problema, que es el desgaste de la pareja, que ya viene cargado de una ansiedad. Las ansiedades pueden ser diferentes, o sea, vienen muy cargados quienes han intentado mucho y no han embarazado, pero vienen muy cargados quienes han intentado, han embarazado y no se han podido llevar un niño a su casa. Entonces, esto también, no nos olvidemos que el concepto de salud ha cambiado. La salud no es solamente el bienestar físico y el llevar a su hijo a su casa, es el bienestar biopsicosocial. Por eso, hoy, frente a esta situación, va de primera línea, si tiene indicaciones, que un poquito más adelante quizás lo vemos, a quienes le pedimos toda la batería y a quienes no. Claro. Bueno, ahora que entramos un poquito en lo que es la trombofilia, ¿nos podrías contar un poco lo que se pueda entender de qué es la trombofilia? Voy a tratar, si en algún momento mi lenguaje no es entendible, Te lo digo. ahora me lo dices y yo lo bajo. Bueno, en realidad la trombofilia, trombo, coágulo, filia, afinidad por, o sea, es la tendencia que tiene una persona a formar trombos o coágulos un poco más. Traducido al término médico es la hipercoagulabilidad. ¿Y por qué esto se nos complica con el embarazo? Porque el embarazo también es un estado procoagulable, o sea, es un estado donde habitualmente formamos un poco más de trombos que fuera del embarazo. Vale, perfecto, muy bien, buenísimo. Muy gracias por explicarlo también. Y siempre nos relacionan, siempre te preguntan si tenés termofilia y el tema del síndrome antifosfolipídico. Lo leo porque si no lo digo mal. ¿Qué es el síndrome antifosfolipídico? Las tromofilias son 2. Uh-huh. Las adquiridas, cuyo sinónimo es el síndrome antifosfolipídico, y esa es una trombofilia adquirida. ¿Qué significa? Que a lo mejor que es muy probable que no hayas nacido con ella, también es probable que hayas tenido un embarazo y no hayas tenido ningún tropiezo y después aparece. Uh-huh. Y las trombofilias congénitas hereditarias, que son, como su nombre lo dice, heredables y que en general son por mutaciones genéticas, y el mecanismo por el cual afecta son totalmente diferentes. Las que están ligadas o muy ligadas y comprobadas a todos los efectos adversos del embarazo son las adquiridas o el síndrome antifosfolipídico. Las otras, en algunas cosas, siguen siendo muy asociadas a los eventos trombóticos del embarazo, pero todavía hay algunas dudas acerca de las evidencias que hay, si tratarlas, no tratarlas, si buscarlas siempre, o sea, no están tan asociadas a todos esos fenómenos tan feos del embarazo. Las que sí están asociadas, sí están comprobadas con un nivel fuerte de evidencia, son el síndrome antifosfolipídico o trombofilias adquiridas. Y el mecanismo por el cual actúan es totalmente diferente. Es como 2 entidades diferentes. Esta, a la cual hoy vamos a hablar un poquito más, que son las adquiridas, síndrome antifosfolipídico. La base del mecanismo por el cual afecta es por una base inmunológica. Y voy a hacer una pequeña acotación. Cuando se está formando la placenta, se generan unas redes de vasos y básicamente actúa generando trombitos que dependerá cuánto le tapan la irrigación a la placenta, que podrá hacer que no tenga una buena implantación, que sea totalmente deficiente y no pueda llevarse a cabo un embarazo ya en etapas muy incipientes, uh-huh, que tape un poquito más, el bebé crezca un poco más y tengamos complicaciones más adelante. Uh-huh. También están asociados a lo que nosotros llamamos insuficiencia placentaria por esto, porque la placenta no es suficiente para una buena alimentación, y eso se correlaciona con 2 eventos
adverso del embarazo, entre ellos la preeclampsia, que es la hipertensión inducida por el embarazo, por eso es que esto se asocia más a eso, y a los retardos de crecimiento, porque no hay una buena permeabilidad de la placenta para pasar buen capital de alimentos. Y esto se va a traducir en un desnutrido fetal, que es lo que se conoce como retardo del crecimiento intraútero, y a veces esa desnutrición llega de una manera tan rápida, tan avanzada, a etapas tempranas que no le permite sobrevivir, y otras veces le permite sobrevivir, pero con mala calidad de vida por la prematurez extrema. No es lo mismo tener un niño a término con un peso adecuado que tener un prematuro extremo desnutrido. O sea, eso tiene todo un impacto que sería largo de explicar, pero en cortas palabras sería esto. Y cuando decimos que es adquirido, ¿significa que nosotras pudimos haber hecho algo para que sea, o por qué es adquirido? No es genético, no me lo vinieron, yo hice algo para tenerlo, o cómo funciona eso? No, a veces tenés algo de base, más la epigenética, palabra tan frecuente, que son cosas a veces del ambiente o de la alimentación y otras cosas que han ido cambiando, pero en realidad significa que vos no naciste, que vos no tenés esas mutaciones, sino que esto algo se modificó en tu parte inmunológica, como otras enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes es que en algún momento algo pasa y tu sistema inmunológico, una parte, no te reconoce. Es como que no lee que es tuyo. Por ejemplo, las tiroiditis, que son enfermedades también autoinmunes, en algún momento, por ejemplo, muchas de ellas están muy asociadas al estrés, algo ocurre y dejas de leer tu glándula o las partecitas de la glándula tiroides como propia, y se generan anticuerpos porque uno no la reconoce como tal, entonces ataca y ahí aparece la tiroiditis. Y algo similar sería con esto, es como que en algún momento algo ocurre y pasa. Ahora, ¿siempre va a quedar agresivo? No. En general, casi todas las inmunológicas son por etapas, por ondas, tienen temporadas altas y temporadas bajas de anticuerpos, o sea, no es que siempre tienen. Y es por eso que también hace que estas enfermedades por ahí son un poco más difíciles. Pero al final, ¿tengo o no tengo? Me dice los anticuerpos, me dio positivo, me los volví a hacer, me dio negativo. Y eso tiene algunos secretillos que a lo mejor lo hablamos ahora más adelante. Primero, que hay temporadas altas y temporadas bajas de anticuerpos. Y lo otro es que en el embarazo muchas veces se enmascaran, porque estas cosas que nosotros medimos muchas veces están más bajas en el embarazo, entonces muchas veces en el embarazo no es un buen momento para hacer diagnóstico de esto. Es más, se debe esperar 3 meses cuando los fenómenos relacionados al embarazo han cedido para hacer los diagnósticos. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, el estudio de tromofilia dijimos que no está entre los primeros que se hacen, porque le explicaste que se espera hasta la segunda pérdida más o menos para ver si se hace el de tromofilia. Que acá en España se espera hasta la tercera pérdida para hacerlo lo de tromofilia. Pero siempre se deben pedir todos los estudios de tromofilia, o sea, siempre en cualquier caso hay que buscar todo, si es adquirida o si es, o no. No, como dije, como no hay tanta asociación, si hay criterios de pérdidas recurrentes de embarazo, que ahora ya voy a hablar un poquito de eso, se pide solamente la de las adquiridas, la de las congénitas o hereditarias, que no hay evidencia científica que la demuestren, se van en casos muy puntuales y en ese caso es más de resorte del hematólogo. Que ahora hablaremos de que esto siempre es un trabajo en conjunto. Así que para alguien que pierde embarazos a repetición, va toda la batería de pérdida recurrente de embarazo, enfocándonos hacia causas endocrinas, metabólicas, si se puede, se hace el estudio genético del material de aborto, en algunos casos los estudios, los cariotipos a ambos padres frente a una pérdida repetida de embarazo, buscando las aneuploidías. Cuando más uno pierde embarazos normales genéticamente, más uno piensa en trombofilia. Claro. En trombofilia o en otras cosas que no están asociadas, porque dijimos que la causa más frecuente de las que íbamos a diagnosticar eran las genéticas. Entonces, si descartamos esas, la otra que nos queda ahí, y después veríamos, si bien por la frecuencia que tiene, a lo mejor no se merecería estar en la primera línea de estudio después de una abortadora recurrente. Pero ¿por qué la ponemos hoy en la primera línea? Porque la gran diferencia la va a hacer
el tratamiento. No es lo mismo llevar adelante un embarazo con diagnóstico, con tratamiento adecuado en el momento oportuno, que sin tratamiento o en el momento oportuno o no con las dosis adecuadas. ¿Qué pacientes con deseos de embarazo deben estudiarse? ¿Cuáles son los pacientes que se deben estudiar? Bueno, las pacientes que han perdido más de 2 embarazos menores a 10 semanas, o cualquiera que haya tenido pérdidas repetidas de embarazo mayores de 10 semanas, de causa que no se puede explicar por otra razón. Por ejemplo, un feto muerto que no haya tenido una malformación, un feto muerto que no haya tenido, o una preeclampsia grave, o sea, cualquiera que haya perdido un embarazo mayor a 10 semanas, aunque no sean 2 abortos, aunque haya tenido, por ejemplo, un feto muerto de más de 10 semanas o de más de 500 gramos, de otra causa que uno no la pueda explicar, que no sea una malformación, que no sea otra causa que justifique la muerte, se debe estudiar. Los laboratorios no se hacen en cualquier laboratorio, tienen que ser laboratorios hematológicos o laboratorios altamente capacitados con tecnología y personal adecuado. Sí, yo me acuerdo cuando tú nos hiciste los estudios a nosotros, nos decías en qué laboratorio, no que nosotros elijamos, sino esto en este laboratorio, esto en el otro, y la verdad que nos dejaban más tranquilos también, porque era como que había un estudio de, cada uno se especializa más en lo que conoce, supongo. Esto no es de manejo solo del ginecólogo, solo del obstetra, es un manejo multidisciplinario. Siempre y cuando entendamos esto, haremos mejores estudios y mejores diagnósticos. Mejores diagnósticos para no colgarle un cartelito de paciente trombofílica a alguien que no lo tiene, ni dejar de colgárselo a alguien que lo tiene y que a su vez tenga la contención, porque realmente esto es un trabajo de equipo multidisciplinario. Es en general el obstetra que tiene que tener cierto conocimiento, no solamente en fertilidad, sino también en medicina fetal. Si trabaja con un ecografista, este ecografista también tiene que saber qué es lo que está buscando. Y lo mismo con el hematólogo, lo mismo con el neonatólogo. Si bien el feto es mi paciente mientras está intraútero, es el paciente que yo se lo voy a ceder al neonatólogo y tiene que saber. La vida es un hilo que continúa, digamos, y tiene que conocer el paciente que va a recibir, porque probablemente si está medicado, va a recibir en otras, o podrá tener una cesárea de urgencia, o esas posibilidades. El neonatólogo no puede desconocer el niño que viene para que lo reciba. Es un paciente que tiene que transcurrir con su historia clínica. Sí, totalmente. Bueno, yo antes de irme de los estudios previos, quería saber si existen pruebas que se puedan hacer para detectar tromofilia antes de una pérdida de embarazo. O sea, una mamá, o como decíamos al principio, que quieren ser padres y que dicen, mi madre tuvo tromofilia o hay un antecedente o lo que sea, ¿se pueden hacer pruebas o algo antes de haber perdido un embarazo? ¿Y en qué casos se recomiendan hacerlo, no? Uno se tienta mucho y los pacientes hoy en día hacen mucha presión por estas cuestiones, pero como el diagnóstico se hace con criterios clínicos y bioquímicos, si bien uno puede hacer los dosajes de los anticuerpos, no todas las pacientes que tienen anticuerpos positivos van a desarrollar en todo su esplendor lo que significa el síndrome antifosfolipídico. Hay pacientes con anticuerpos positivos que tienen embarazos sin problema. Por lo tanto, eso es una cuestión para tenerlo en cuenta y para no pedirlo antes de que alguien busque solamente porque tiene un antecedente. Y como te dije, esto es adquirido. O sea, el síndrome antifosfolipídico es adquirido, ¿no? El otro es la trombofilia hereditaria. Que es la que tiene el componente genético que uno lo puede traer. Pero el síndrome antifosfolipídico, el que nos da los peores resultados si no se trata en un embarazo, es adquirido. Entonces, uno puede tener factores de riesgo, por ejemplo, que hayas tenido una trombosis bajo medicación de anticonceptivos. Entonces, eso es una alarma. Pero dosar los anticuerpos y dejar al paciente así en esa conducta tan expectante y tan alarmada, digamos, tan a la defensiva,
no es bueno porque hay mucha gente que tiene anticuerpos positivos y no desarrolla. Y a su vez la otra cosa es, como les dije antes, los anticuerpos son fluctuantes, o sea, uno tiene positivo de 3 meses, negativo de 3 meses, positivo. Y para considerar que tenés la enfermedad, tenés que tener los criterios clínicos y los criterios bioquímicos. Clínicos, lo que ya le dije, las pérdidas de embarazos. Por ejemplo, en quienes uno pide siempre en una paciente que ya tiene otra patología inmunológica de base, que te la manda en general el inmunólogo, por ejemplo, en una paciente lúpica. Entonces ahí es muy probable que el SAF esté sobreagregado. A eso le pide, pero no todo el mundo le coloca toda la batería al empezar el embarazo si no ha tenido pérdidas, por esas cuestiones. Y lo otro es, muchas veces podés tener hasta 2 veces los anticuerpos negativos porque son fluctuantes y vos decís, no es nada, y después desarrolla. Pero usted me estudió, ¿cómo es esto? Son los momentos, los momentos biológicos que realmente gente que sabe más que uno y que están en protocolos de investigación, por eso es que se hacen las recomendaciones y las evidencias científicas. Esto está recomendado, estudiar, chequear y tratar en alguien que ha tenido pérdida de embarazo. Vale, y en tratamiento recién decían lo del tratamiento conjunto, de que ustedes no trabajan solos, sino que trabajan en conjunto. Más allá de lo que va a ser después de que nazca el bebé. Cuando hablas de tratamiento conjunto, ¿es conjunto con hematólogos? ¿Quién hace el seguimiento? Por ejemplo, yo acá en España, cuando yo tuve mi trombofilia, mi seguimiento lo hizo más que el ginecólogo, lo hace el hematólogo. Es como que yo soy paciente del hematólogo. Así es. La indicación de la dosis, el diagnóstico lo hacemos en conjunto, el seguimiento lo hacemos en conjunto, pero quien maneja es el hematólogo, a veces el hematólogo con el inmunólogo, si la paciente tiene asociado, por ejemplo, un lupus, pero el manejo es de ellos, y el tratamiento es aspirina, en una dosis que va entre 100, 125, 150, y heparina en bajas dosis, heparina de bajo peso molecular. Ese es el tratamiento que es el de primera línea, digamos. Después, si en algún momento, a pesar de que uno hizo todo, fue refractario a esto, uno piensa algunas otras cosas, pero ese es el tratamiento de primera línea, con lo cual, con tratamiento, el 85% de las pacientes van a tener buenos resultados, o sea, un bebé en casa, lo cual no significa que van a ser de término con el peso adecuado, pero de que le puede ir muy bien, puede ir muy bien. Y si nos fijamos, como yo dije hoy, que un 15% son de los abortos que puede suceder a cualquiera, ese 15%, o sea, es como que estamos emparejando a una situación de una embarazada que no tiene SAF, que no tiene síndrome antifosfolipídico. Claro. Sí, no, para mí lo del tratamiento es tan importante, a mí me cambió la vida. Con tratamiento, las probabilidades de que te vaya bien, 85, 90%, 80% dependerá. Sin tratamiento, las probabilidades de que te vaya bien, habiendo tenido el diagnóstico con todos los criterios clínicos y bioquímicos, la probabilidad de que te vaya bien solita es un 5%. Por eso es que también se incluyó ahí medio como de entrada, porque antes, en otras épocas, era, bueno, estudiamos la trombofilia, pero si las trombofilias son el 10 al 15% del 50% de lo que vamos a diagnosticar. Si uno mira la frecuencia es muy poca. ¿Por qué tratar a estas pacientes? ¿Por qué buscarlas tan empeñadamente si es una patología tan poco frecuente? Esta es la causa. Porque con tratamiento el pronóstico cambia. Te podés llevar un hijo a tu casa. Además, también me gustó cuando hablamos antes de la entrevista, me decías que cuando trabajan en conjunto también trabajan así como trabajan los ginecólogos, con los hematólogos, también trabajan con psicólogos, ¿no? Todo, porque en realidad es lo que corresponde. Primero que tanto la paciente que no se puede embarazar como la que no es el caso de esto, porque en realidad esto estamos hablando de gente que se puede embarazar y no se puede llevar el hijo a su casa. Cada pérdida es una frustración y a su vez ni hablar si fue una pérdida fetal, de un feto más grande, de un 30 semanas, un 35, que murió, por ejemplo. O sea, eso tiene una connotación, un impacto en la salud de la pareja, de la mamá, a veces le compró todo y no.
Entonces nosotros tenemos en el equipo una nutricionista, porque también es bueno que estas pacientes no se nos pasen con el colesterol, o sea, con todos los cuidados de cualquier embarazada. Tenemos la psicóloga que nos hace el apoyo, que es una psicóloga a la cual está más especializada en nuestra área, digamos, en medicina reproductiva, está acostumbrada a hacerle la asistencia a quien perdió un embarazo, ya sea por esta causa o quien, por ejemplo, tiene que hacerle el asesoramiento porque tiene un niño con un defecto genético, congénito. Entonces, pero en realidad esto es un trabajo de equipo. Del obstetra, el obstetra es bueno que tenga una capacitación en reproducción y en medicina fetal, digamos. ¿Por qué? Porque después vamos a ver, o comento ya, el mejor momento, si va a hacer un tratamiento de fertilización asistida, sobre todo el mejor momento para iniciar la medicación es antes de la ovulación. O sea que ya tenga un útero preparado para cuando va a implantar, porque desde ahí hay que hacer la corrección. El hematólogo, con mucha frecuencia, reumatólogo, inmunólogo, muchas veces estas pacientes no es el SAF solito, sino son pacientes que tienen otras autoinmunes. La autoinmune que por ahí se asocia con mayor frecuencia, porque es más frecuente es la tiroiditis, pero la más pesada y la que nos pone en jaque son las lúpicas y embarazo. Se llevan muy mal, las lúpicas, como dije hoy, todos los anticuerpos tienen épocas de olas hacia arriba, en ese momento se le aconseja no embarazar a las lúpicas, pero en realidad puede haber lúpicas que están bien y que uno les indica su inmunólogo le indica cuál es el momento más adecuado de acuerdo a su estatus. O sea que no es imposible, existe la posibilidad de... No. Sobre todo si es un síndrome antifosfolipídico, una tiroiditis o solo y no tiene otras cosas, los resultados son muy buenos. Ese fue el motivo principal por el cual se larga los estudios para hemofilia en una patología tan poco frecuente dentro de las causas de aborto. Es porque con medicación vos le podés cambiar la historia. Claro. ¿Y cuáles son los riesgos del tratamiento? ¿Existe un riesgo dentro de este tratamiento? Bueno, siempre que uno pone medicación un poco fuera de lo habitual, la embarazada que ya viene con las tintas cargadas, lo primero que te pregunta es, ¿y esto le afecta al bebé? Bueno, para la tranquilidad de ella, la heparina de bajo peso molecular no pasa a la placenta, por lo tanto, no hay riesgo de malformaciones. Y tiene otra ventaja, que es en realidad desaparece su concentración si uno tiene que indicar una cesárea de urgencia en 24 horas, se tiene una vía media relativamente corta. Y la aspirina, en las dosis que se da, es bastante segura, pero siempre, como todos los AINES, la aspirina es ácido acetil salicílico, que es un antiinflamatorio no esteroideo, eso en dosis altas suelen tener de la aspirina, para otros es no dosis dependiente, tienen un riesgo de cerrar de manera temprana un conducto del corazón, que es el ductus. Así que, pero son bastante seguros. Buenísimo. ¿Y a qué le debemos prestar atención durante el embarazo? ¿Qué son las alarmas o qué tenemos que escuchar de nuestro cuerpo para prestarle mayor atención durante el tratamiento? Con respecto a esto puntualmente, a que tenga sangrado nasal o estas cosas, por ahí puede ser que no esté bien regulada la dosis, pero en general, que es como prestarle atención un poco a todo y darle determinadas pautas. O sea, digamos, el embarazo, el control del embarazo, y más esto que es un embarazo de alto riesgo, a la paciente hay que darle la información a qué prestar atención en un embarazo normal, ítems para cada etapa del embarazo. En general, por ejemplo, para embarazos no viables o por debajo de las 26 semanas, un poco antes, pero esos son prematuros extremos, lo único que te tiene que preocupar es que no sangres. Y después, en realidad, habrán a los estudios de salud fetal, que están protocolizados de acuerdo a cómo vas, porque a estas pacientes se le hace un seguimiento bastante estricto, tendrán tendrán ecografías de crecimiento
si se está desviando de la curva cada 15 días, cada vez que la indicación esté latente se pide un Doppler, que es para ver la irrigación feto, así que y con la irrigación, con los Doppler podemos determinar si la suficiencia o insuficiencia de la placenta. Son pacientes muy controladas y a su vez, la otra, no nos olvidemos que nuestra obligación también es educar al paciente, ayudar con esto para que ellos puedan entender qué estamos buscando. Cuando el paciente más entienda de su patología, mejor aplica. Y educar no significa alarmar, significa solamente eso. Mira, a esto es importante que te hagas tus controles, por ejemplo, tu ecografía de crecimiento cada 15 días, porque si hay un desvío de la curva, pediremos otro estudio. Este otro estudio, que es un Doppler, lo pedimos para ver la suficiencia o la insuficiencia placentaria, y a su vez el estatus de la irrigación del feto, o sea, de la oxigenación. Además es importante saber que no le hace mal al bebé nada, porque yo me acuerdo cuando me pasó a mí, me lo estudié todo una vez que tenía diagnóstico. Yo me tomé casi un año, nos tomamos para decir, bueno, ahora sí lo buscamos de vuelta, y en ese año me leí todo, sabía todo, pero aún así, una de las veces poniéndome la inyección, cuando ya tenía el bebé que empezaba a dar sus pataditas y demás, me dio una patadita debajo de la inyección y nos hicimos un hematoma enorme porque nos asustamos y pegamos ahí un latigazo con la inyección en la mano, y sabemos que no la va a tocar, pero ¿viste? El miedo te queda ahí todo el tiempo latente, y es importantísimo estudiar y saber y hacer esto, de que las chicas puedan saber que no hay riesgo para el bebé, que el bebé está bien, somos las mamás las que tenemos que cuidarnos, digamos. ¿Tienes muchos casos de trombofilias al año? ¿Es algo No. que te toca? No, pero hay que estar preparada para atender, no porque es una patología muy poco frecuente. Por un lado, como te pasó a vos, le pasa a mucha gente que no siempre cae al equipo multidisciplinario. Claro. Y hay que tener cuidados especiales después de, de haber parido el bebé, hay que tener un tiempo más. Yo seguí 2 semanas más poniéndome parina. ¿Lo normal, Sí, cómo lo manejan ustedes? aproximadamente, en realidad lo maneja el hematólogo, pero él verá cuánto tiempo más te coloca, pero lo que a tener en cuenta después, no vas a poder usar anticonceptivos orales, que si bien ahí en la primera etapa de la lactancia, bueno, anticonceptivos hormonales, no puede usar básicamente estrógenos. El fumar suma riesgos, también el alcohol por algún grado de deshidratación que produce, mantener un peso adecuado, y en realidad las condiciones en general que uno le da hábitos de vida saludables, los viajes en avión mayores a 8 horas. O sea, eso es algo que algunas de las que han pasado por esto, el hematólogo considera que necesitan inclusive a veces aspirina por siempre. Y en otras no, pero en la gente que ha tenido un síndrome antifosfolipídico cada vez que va a hacer viajes en avión más de 8 horas, lo conveniente es una heparina de bajo peso molecular. Bueno, para un segundo embarazo, ¿existen cuidados especiales que hay que tener en cuenta teniendo trombofilia, o es repetir todo lo que ya se hizo? Primero, programar el embarazo. Si bien siempre aconsejamos que tenga ácido fólico un tiempo antes, para esto es conveniente que sean 3 meses antes, que tenga un buen nivel de calcio, que tenga una vida saludable, que no tenga tóxicos, ni cigarrillos, ni alcohol, que tenga una vida con actividad física, y repetir los estudios, y el hematólogo inmunólogo, de acuerdo a programar el embarazo, por sobre todas las cosas. O sea, en general siempre es bueno programar el embarazo, siempre es más probable que te vaya bien si lo programaste, a que te embaraces sin querer y el tratamiento llegue tarde, o como dije anteriormente, una vez que ya estás embarazada, no son tan efectivos los laboratorios para el diagnóstico, para detectar. Entonces siempre es conveniente tener chequeo. Y a eso sumado es otro que comenté, que no siempre los anticuerpos son positivos, no siempre son negativos. Entonces lo mejor que uno puede hacer en general es programar, pero frente a esto, mucho más. Y en relación, te pregunto, porque viene de la mano, vos decías el tema de no usar más anticonceptivos. Si una quiere volver a tener un bebé y dice, bueno, yo mientras voy a tener un periodo de tiempo que no voy a tener un hijo, pero quiero volver a tener un bebé.
acá te dan el tema de los DIU, que vienen los DIU hormonales y los DIU antiguos, que te dicen, los del hierrito, no sé cómo explicarlo más científicamente. El DIU hormonal, ¿te puede hacer mal? Porque a mí cuando me dieron la opción me dijeron, te ponemos esto, yo le dije, no. Hormonas me dijeron, no, yo no. Pasa que Digo, no ese sé DIU cómo. es con de las hormonas son muchas. La hormona que tiene riesgo para tromboembolismo es el estrógeno, y ese DIU tiene el levonorgestrel, que no es lo mismo, se puede. Ah. Pero en realidad lo mejor y lo más indicado son los métodos de barrera, digamos, o sea, un profiláctico. Bueno, muchísimas gracias, Lali. Quiero algún mensaje final para todas las mujeres que están pasando por un embarazo con trombofilia ahora, que le quieras. Bueno, para las que están pasando con embarazo, desearles que ojalá estén tratadas con un equipo multidisciplinario, que los hay y muchísimos en muchos lugares. Con el tema de la globalización de la información, la capacitación de todos ha mejorado mucho. Así que equipos multidisciplinarios muy bien formados hay en muchísimos lugares. Y si no es así, que trate de hacerlo, digamos, porque hoy ya hablamos de cuál es la diferencia entre tratadas y no tratadas, así que para estas pacientes embarazadas con trombofilia espero que estén tratadas y bien tratadas, y si no lo fuera así, desearles lo mejor, y si no fuera así, que para el próximo hagan la consulta a un equipo multidisciplinario de que imposible no lo es, al contrario, los buenos resultados son muchos, es un blanco y un negro con respecto al con y sin tratamiento. Yo vivo en Resistencia, Chaco, y tenemos gente de acá y de las provincias aledañas, como vos cuando estuviste en Corrientes te cruzaste, tenemos Formosa, algunas de Misiones. Misiones tiene muy buen equipo de salud reproductiva, y entonces la verdad, y nos conocemos, estamos en contacto, a veces una paciente mía va para allá, o sea, tiene buen equipo. Después, de Formosa conozco más la gente de endocrino, no tanto la gente de medicina reproductiva. Y todo el norte de Santa Fe, que si bien Santa Fe es una provincia que tiene mucho, pero Rosario le queda lejos, les quedamos más cerca a nosotros. Y está bueno saber que tienen ahí la opción de tener un equipo multidisciplinario que los va a ayudar en todo, o sea, no están mandando a Buenos Aires a hacer pruebas o cosas así, están tratando de trabajar. También en algunos casos mandamos, porque algunos casos son muy puntuales, y en Buenos Aires por ahí hay gente que hace puntualmente, quién le pone la frutilla al próstata para decir, esta es una paciente refractaria al tratamiento aspirina. Cierto. Bueno, muchísimas gracias, Lali, nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos seguiremos en contacto. Vamos a dejar todos tus datos para que las chicas y los padres y las familias que quieran tener información de ustedes la puedan tener. ¿Vale? Vale. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Vale.